El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañará estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos no era discípulo de Jesús, no era apóstol, pero sí discípulo. Y por cierto, el primer evangelista, el que escribió primero el Evangelio, y posiblemente sobre ese modelo escribieron los demás. ¿Por qué podía ser el modelo, el Evangelio, un punto de referencia? Porque Marco era secretario de San Pedro, le hacía de traductor en Roma, el latín, el griego, y escribía las cartas de Pedro. Entonces oía la predicación de Pedro. Y claro, Pedro contaba un montón de cosas sobre Jesús y todas, tantas. Él había estado siempre junto al Señor. Había sido protagonista de tantos acontecimientos. Entonces, San Marco oía y como era instruido, captaba y hacía sus resúmenes, y al final alguien le dijo, o él mismo tomó la decisión de poner por escrito todo aquello, porque si no, empezaban a entender. Al principio creían que el fin del mundo venía allí nomás, pero empezaban a entender ya en ese tiempo, San Pedro en Roma, San Pablo en Roma y Marco que escuchaba, se empezaba a decir que en realidad no, el mundo seguía. Entonces había que mantener esa palabra de Jesús, pero si no se escribía, dentro de 100 años, ¿quién iba a recordarse o a saber? Entonces, escribió este Evangelio. Es el más corto, pero sólido. Conviene leerlo, al menos para oír un poco a San Pedro, que decía cosas interesantes, por supuesto. Murió mártir en el 68, 44 años después de San Pedro. Posiblemente ya no estaba, Marco ya no estaba en Roma, porque ya no estaba San Pedro, no estaba San Pablo. Él regresó, posiblemente en Alejandría, donde había estado. Allí murió mártir.
4 años después de su maestro Pedro. Una vida bastante sencilla, muy productiva, por cierto, por ser secretario de Pedro y por haber escrito el Evangelio, pero sencilla, humilde. Queremos detenernos un rato sobre la primera lectura o las lecturas de hoy. La primera lectura es San Pedro, que habla de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro habla a los primeros cristianos y daba exhortaciones. Por cierto, tocaba los puntos fuertes. Esta vez, en eso que decía a los primeros cristianos, indicaba 3 virtudes. Primera, la humildad. La humildad. Dios ama a los humildes, ama a todos, pero los humildes los amamos nosotros también. Una persona humilde es difícil que tenga enemigos en la vida ordinaria. La persona humilde se acerca a todo el mundo porque no hay peligro que te agrede, que sea mala contigo. Persona humilde. Y todos tenemos simpatía para las personas humildes. Y es un buen signo si tenemos simpatía para las personas humildes, porque Dios, dice San Pedro, y también en los Salmos muchas veces se dice, Dios ama a los humildes, dice, y rechaza a los soberbios. Claro que ama también a los soberbios, pero a nivel de comportamiento ético, por decirlo así, Dios siente un cierto rechazo para el soberbio. Es como una mamá que se preocupa que su hijo es soberbio. Claro que la sigue amando, pero se preocupa y prefiere al hermanito más humilde. En fin, Dios ama a todo el mundo, pero a los humildes de manera especial, y a los soberbios le presenta un cierto reto. La humildad. Hagamos ejercicios de humildad. Primero, reflexión de humildad y convenciéndonos que conviene ser humilde. Decía Santa Teresa de Jesús, ser humilde es andar en verdad. Somos criaturas. Todo lo recibimos de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la soberbia? ¿De dónde agarra la cuestión de la soberbia? Soberbia sobre los demás. ¿Por qué? ¿Dónde agarras eso? Estás en la falsedad. No estás en la verdad. Te estás moviendo en la falsedad. Y uno que se mueve en la falsedad, tarde o temprano, tropieza y se cae y todo lo demás. Entonces, San Pedro recomienda la humildad. Pidamos al Señor la gracia de tener humildad. La segunda exhortación que hace San Pedro es: pongan su confianza en el Señor. En Él, en sus manos, pongan todos sus agobios. Todo. Él dará la fortaleza, el consuelo que necesitarán. En tus manos, Señor, pongo todos mis agobios.
y que venga lo que venga, porque contigo la vida no se pierde, se renueva. Con este sentido, con este sentimiento, cuando estamos sobre todo agobiados, ¿verdad? Por tantos motivos, ustedes los padres de familia, tantos agobios, los hijos, las cosas que van mal en el trabajo, tantos agobios. Nuestros pecados a veces nos agobian también, nos hacen sentir mal. Bien, pongamos todos en las manos amorosas del Señor y que venga lo que venga, porque con Él la vida no se pierde, por problemática que sea, la vida no se pierde, se renueva. De aquello el Señor es capaz, en ocasión de aquello, el Señor es capaz de hacer florecer algo más, ¿verdad? Y por último, la tercera virtud, la tercera exhortación que da San Pedro es la sobriedad. Sobriedad. Sean sobrios, usen lo necesario, no solo en la comida, en la bebida, sino en todo. En todo, hace parte mucho de la humildad. Lo necesario. Lo demás hace daño. De alguna manera hace daño a uno y hace daño a los demás. Sobrio. También en la comida. Hoy es una cuestión preocupantísima. Hay 1.000 millones de gente que sufre hambre en el mundo y el 19% de lo que nosotros compramos en comida lo tiramos. Miles de toneladas de comida, millones de toneladas de comida que se tira. Vamos al supermercado y esto, y esto, y esto. Hay una cierta enfermedad también, lo de comprar todo. Y luego uno va a la casa y eso ya no sirve porque ya lo compré hace 15 días y ya no. Y así se tira, y la comida, mucha, y luego se tira. La sobriedad. Pidamos al Señor también la gracia de usar lo necesario, en todo, lo necesario. El resto de las energías empleémoslo para hacer el bien.